Hola, muy buenos días. Ya estamos en vivo en esta transmisión. La Sociedad Histórica Centenario de San Luis Río Colorado y el Espacio Cultural Jesús Arguilés les dan la más cordial bienvenida a la sesión número 52 del programa Café con Sabor a Pasado. El tema es la primera elección municipal, protagonistas y vencedores. Los invitamos a quedarse con nosotros los próximos 50 minutos. Café con sabor a pasado, y estamos disfrutando café Mujeres del Café que nos obsequió la doctora Patricia Robles Payán. Ya pasó un año, doctora, ya es tiempo de que vuelva acá con nosotros a platicar. Y el día de hoy, la doctora Arguilés nos trajo aquí hablando de doctoras, nos trajo un rico pastel por este primer aniversario de Café con Sabor a Pasado. Si usted se está tratando de comunicar conmigo, le digo de una vez que no le puedo responder. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Muy bien, pues muchas gracias al mariachi. Disculpen ustedes que no podamos enfocar al mariachi, pero estamos ocupados acá enfrente. No tenemos allá el equipo técnico detrás de cámaras para que volteen las cámaras hacia allá, pero muchas gracias al mariachi por esta felicitación. Así está. Doctora Karina el mariachi, Arguilés. bienvenido mariachi, que está con nosotros para celebrar un año más, un aniversario más. Saludamos a don Beto también. Gracias, don Beto, por estar con nosotros, y unas palabras también para la gente. Mil felicidades a ustedes que fueron los pioneros de este gran evento. Yo me siento muy halagado de estar con ustedes. Les deseo muchas felicidades y un gran éxito, y que sigan acumulándose años. Pues los invitamos a que se vengan para acá, a nuestro lugar, a nuestro búnker de Café con Sabor a Pasado, acá por Campamento, para celebrar. Y tenemos un pastelito y el café de blasón. Pues esta charla que tenemos este día de Café con Sabor a Pasado, cambiando de tema, de plática, pero seguimos celebrando, tiene como objetivo reconocer la importancia histórica y cultural de la primera elección municipal, saber qué actores fueron los protagonistas y también quiénes son los vencedores. Antes de este proceso, en 1939, San Luis Río Colorado, Sonora, dependía de la ciudad de Caborca, contando con el rango de comisaría. Muy bien, vamos comentarles que también está aquí mi papá, don Pablo Buen Murrieta. Buenos días. Él también está aquí, y hablaba don Beto el programa anterior, algo sobre las actas de nacimiento. Sí, efectivamente quedé mal con ustedes hoy. Quería tener un acta de nacimiento de cuando nací yo, y la fe de bautizo, que en ese tiempo no se hacía en la universidad, sino que venía gente de Yuma, y ahí dice, está plasmado en mi acta de bautizo. Pues mire, hoy tengo aquí la de mi papá. Este es el acta de nacimiento, dice que es la número 24 del libro 001. Así es la mía también, 001. Así es, la número 24. Ojalá alguien del registro civil, o que haya trabajado en el registro civil, nos diga cómo se lleva este registro, porque pues supondríamos un libro de actas común y corriente que puede tener entre 400 y 500 páginas, pero
Yo recuerdo los datos que nos proporcionó en alguna ocasión la licenciada Marisabel Verdugo Fimbres, que anduvo indagando ahí cuáles fueron los primeros registros. Se registraron pues las personas que habían nacido antes, pero que ya vivían en San Luis, que no había registro civil, y entonces lo llevaron en forma extemporánea y lo registraron, y hay más de 30, tal vez 50. Pero aquí dice que es el acta número 24 del libro número 1. Ya habían pasado 11 años de que empezó a funcionar el registro civil, entonces no creo que solamente hayan nacido 24, pero esto debe tener una explicación en la forma como ellos llevan el conteo. El 18 de mayo de 1934 es la fecha, lo llevaron a registrar, dice aquí, el día último. Y eso es 9 años más chamaco que él. Así es. Tengo mi acta que debe traerlo muy formalmente, todos mis documentos, pero se me pasó. Ahora sí voy a poner un hilito en el dedo, que no me olvide, y el próximo miércoles, primeramente Dios, voy a traer mis documentos, para que vean también que soy el 001 del libro. ¿Cómo andamos con el audio? ¿Bien? Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, maestro. Ok. Tengo pendiente porque, y como tenía poca batería en mi teléfono, hice un circo, maroma y teatro ahí en el dispositivo. Entonces tenía un poco de duda. Tenía un año también. El teléfono. La primera elección, don Beto, ¿qué es lo que recuerda? Esa elección fue muy emotiva porque era la primera vez que se iba a votar por la presidencia, ya que San Luis dependía de la comisaría de Caborca. Y pues, aunque ya se había dicho con tiempo que iba a haber elecciones, había poca gente también, no había mucho. Y se pusieron esas dos personas, don Ramón C. Lucero y el señor que ganó Félix Contreras. Félix Contreras, realmente. Entonces hubo problemas, ya desde entonces ya la política ya estaba dividida, no se pusieron de acuerdo y hasta sacaron armas y hubo pleitos, descontentos entre ellos y hubo separación. Inclusive el señor Díaz no se volvió a parar acá en Macías. No recuerdo todo eso yo, pero mi papá sí, él me lo contaba. Llegó el 1937 aquí y él participó, no en las elecciones, pero él seguro vino a votar, que no podía votar porque no traía su carnet, sí, su cartilla. Sí, su cartilla de marchar no la pudo comprobar y creo que no votó, pero estuvo en ese evento. Debe haber sido como todos los eventos políticos, ¿verdad? Muy agresivos. Así es. Mi papá pues no creo que se acuerde porque apenas tenía 5 años de haber nacido. Yo estuve ahí. Pero don Pablo, su papá, mi abuelo, fue uno de los protagonistas de este proceso electoral del que vamos a hablar un poco más, pero yo estoy viendo ese pastel y se me está antojando darle una mordida. Ahorita lo partimos, ya que veamos No más dijo encaminado. partida, dijo mordida. Mordida. No, ahorita en un momento más. Oye, en la primera elección municipal de San Luis Río Colorado se llevó a cabo el 30 de julio de 1939. Por eso lo pusimos como tema ahora que estamos en el mes de julio. Tal vez la próxima semana pudiese haber estado más cerca, pero lo quisimos cambiar para el de hoy, porque el de hoy lo teníamos en blanco para ver si salía por allí algún otro tema. Pero bueno, esa posibilidad la dejamos para la próxima semana. Los historiadores, la gente que tenga algo que contar, si desea venir a exponer un tema, háblenos de preferencia hoy o mañana para poderlos agendar y hacer la difusión correspondiente.
Este proceso electoral del que vamos a hablar el día de hoy ocurrió semanas después de que el Congreso del Estado de Sonora declarara formalmente la elevación de esta población de San Luis Río Colorado a la categoría de municipio. Recordemos que era una comisaría del municipio de Caborca, y el 14 de junio de 1939 salió este decreto, el 14 de junio, y pues a partir de este decreto se convocó a elecciones que estuvieron programadas para el 30 de julio, así que prácticamente tuvieron un mes para hacer campaña. Continuamos, doctora. Así es. ¿La segunda página? Sí. Así es, maestro. El ganador de esta contienda histórica fue Félix M. Contreras, que se convirtió en el primer presidente municipal electo de San Luis Río Colorado, gobernando durante el periodo de 1939 a 1941. Más adelante conoceremos más sobre este importante personaje, de la mano de la licenciada María Isabel Verdugo Fimbres, pues que ella fue la que ha llevado toda esta investigación, llevando a los archivos del Estado y municipales, y pues ella publicó esto en el libro Un rinconcito de Sonora. Los candidatos en este proceso electoral se presentaron 4 candidatos. Además de Félix Contreras, don Beto ya mencionó a don Ramón Cid Díaz, de ahí del ejido La Grullita. También se proclamó como candidato don Pablo Cuen Angulo, y también otro personaje muy importante en la vida de San Luis, que fue don Pomposo Matos. Todavía me tocó conocerlo en la administración del ingeniero Bustamante. Yo recuerdo que él iba mucho por ahí al área de Palacio Municipal, y por ahí lo veía ofreciendo, no, en este caso ofreciendo billetes de lotería, a lo mejor también sándwich. Yo lo conocí vendiendo sándwich en los campos de béisbol. Ajá. Tenía un dígito, sándwich Bolonia, queso Bolonia. Lo decía siempre, llegaba a ver con su cajita de sándwich. Qué ricos, ¿eh? En los campos deportivos. A este último, a don Pomposo, le rechazaron la candidatura por motivos personales. Dice aquí la reseña, legales en su época. Un hermano de él había sido quien disparó contra el que era el último comisario, y pues, aunque él no era el responsable, a lo mejor por usos y costumbres en aquella época le dijeron: no, tú no puedes participar porque eres el hermano de aquella persona, ¿no? Toda la jornada electoral se desarrolló utilizando una sola casilla de votación, la cual estuvo ubicada, por supuesto, en la calle Cuauhtémoc. Adelante, doctora. Se habla de un resultado cerrado, que la votación fue en extremo reñida. Félix M. Contreras obtuvo el triunfo sobre su rival más cercano, Ramón Cid Díaz, por un margen solamente de 6 votos. El entonces gobernador de Sonora, Román Yucupicio, ordenó la convocatoria y supervisión del proceso, enviando al diputado Luis O. Quirós como delegado especial para dar legalidad al evento. El caso es que se puso buena la cosa, don Beto, ahí en esta elección, y alguien que participó de cerca escribió un testimonio antes de fallecer acerca de este proceso electoral. Escribió de otras cosas que tienen que ver con la historia de San Luis, pero don Trini Quintero escribió una reseña
que llegó a nosotros de la mano de uno de los hijos de Don Trini. Y dice este testimonio escrito por Don Trini: en ese tiempo el partido en el poder era el PRM, es decir, el Partido de la Revolución Mexicana, no había otro. Con sus dos centrales, la CNC, Confederación Nacional Campesina, al mando en ese tiempo de José Muñoz, y la CTM, Confederación de Trabajadores de México, comandada por Francisco Arellano. Es decir, es posible que haya habido otros partidos, pero allá a nivel nacional, a nivel municipal, posiblemente todavía no se formaban, porque el PAN y el Partido Comunista Mexicano son más o menos como del año de 1929. Entonces estamos hablando del 39, ya tenían tiempo, pero obviamente llegar a todas las comunidades, a todos los municipios, a las localidades, debió haber tardado un buen tiempo. En ese tiempo no se llamaban partidos, se llamaban clubes. Okay. Eran los clubes de políticos, se les conocía a ellos. Como el Club Antireeleccionista, o el Club Verde, al que se le hizo también una canción, ¿verdad? Sería la primera vez que el pueblo y el valle votarían de forma organizada. Sí, sería la primera vez que votarían por alcalde, pero ya había habido elecciones, porque algunos de los comisarios fueron designados, pero otros fueron a través de elección, y también hubo catorrazos, ¿Sí? Hubo disparos, hubo enfrentamientos armados en esos procesos electorales. Y en la reseña de Don Trini dice: con coraje diré que el delegado traía órdenes de hacer ganar al señor Félix Contreras a toda costa. Se usaron todas las técnicas y métodos modernos. Hoy a todo esto le podemos llamar artimañas de esa época para apoyar al señor Contreras. En todo momento estuvo respaldado por el delegado Quirós. Es el delegado que mandaron acá a coordinar el cuchupo. Ya había política fuerte en ese tiempo. Sí. Adelante, doctora. Continúo con la narrativa histórica. El censo que tenía el excomisario de policía Jesús Monje era de 926 habitantes, y también San Luis había crecido de la calle Internacional hasta la Zaragoza y de la carretera del Valle hasta la Segunda y Juárez. Este día de la elección, la única casilla para votar estaba ubicada fuera de la comisaría, antes cuartel militar, por la calle Cuauhtémoc, entre Avenida Madero y Obregón. A las 8:30 de la mañana, mi compadre Isidro Arenas, presidente de la casilla, acompañado de Heriberto Silva como escrutador, del señor Félix Contreras y de Pomposo Matos, escrutador de Ramón Sin Díaz. Al llegar el delegado del diputado Quirós, en compañía del comisario interino Modesto García, firmaron todos los papeles de apertura e instalaron la casilla para después empezar con la votación. Esto fue el día 30 de julio de 1939. Creo que ya tenemos comentarios por ahí. Me gustaría que los vieras, doctora, por si alguno tiene que ver con lo que estamos hablando. El día de hoy, que estamos de cumpleaños, es el primer año, este es el número 52 de todas las ediciones de Café con Sabor a Pasado. Estamos abordando el tema de lo que fue la primera elección municipal. Vamos a hablarles de cómo fue este proceso. Ya les estamos platicando, le estamos leyendo una reseña que dejó escrita don Trini Quintero, uno de los protagonistas. Les vamos a traer también un poco de datos extraído también de los libros de Marisabel Verdugo, de quién era Félix Contreras. Sabemos que era un comerciante, donde tenía tiendas, tenía comercios.
había sido presidente municipal en otros lugares, creo que en Puerto Peñasco, en Caborca mismo. Había ocupado cargos relacionados con Hacienda, algo parecido a la agencia fiscal del Estado, como recaudador de rentas, creo que se llamaba en aquel tiempo, o algo así, ese cargo. El caso es que era un personaje que había utilizado el gobierno del Estado en Sonorita, en Caborca, en Peñasco y en San Luis, y acá lo nombró de algo para que hiciera méritos en la localidad y luego lanzarlo como candidato a la presidencia municipal. Y estamos leyendo lo que sería el testimonio de don Trini Quintero. Continúa diciendo que ese día hubo nada más un incidente de que a los indios Cucapá no los querían dejar votar. Se revisaron las actas donde el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República, les dotó de casi 600 hectáreas en el ejido Pozas de Arbizu. Por eso, por ese importantísimo motivo, se les permitió ejercer su derecho a votar, aunque yo creo que todavía ellos no tenían las tierras del ejido Pozas de Arbizu. Yo creo que para esos años, para el 29, yo creo que todavía estaban acá en el ejido La Grulla, La Grullita, donde tuvieron una primera dotación, porque entiendo que fue hasta los 40 cuando ya se les dotó en Pozas de Arbizu. Continúa diciendo don Trini: bien recuerdo, antes del mediodía llegó el padre Guadalupe Álvarez, lo acompañaban 4 damas impulsoras del Valle, venía solicitando cooperación para la construcción de la iglesia Inmaculada. Platicó con todos los ahí presentes, quedando de venir a radicar a San Luis Río Colorado. Al despedirse, nos conmovió, ya que nos dio su bendición y pidió al ganador ayudar al pueblo. Sí, Chuy, han de haber dicho, ¿eh? Lo mismo de todo también los figuras, ¿no? Continuamos. La reunión de la gente para llegar a pedir. Así es. Continuamos. Sí, gracias por estar conectados. Gracias al presidente de la Comisión de Asuntos Históricos de, ¿cómo se llama? De San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado, Germano Orozco Moreno. Gracias, tío, por estar con nosotros conectados. Y hace un comentario. Felicidades, Karina y Manuel, que vengan muchos aniversarios más. Gracias. Un saludo a don Beto y don Pavi. Saludos también a la doctora Patricia Robles Payán, la madrina de nuestro café que estamos tomando en este momento, Blasón de Oaxaca. Gracias, doctora. A Angélica Cortés, Francisco X Méndez. Saludos. Continúo con la narrativa. De antemano diré que hubo muy poca participación ciudadana. La gente ese día no votó. Hacía un calor infernal. Los malos caminos de ese tiempo. La falta de transportación. No se le dio importancia a esta elección y lo peor, las mujeres no votaban en esa época. Con satisfacción diré que Ramón C. Díaz no incluyó con su planilla. Nos incluyó con su planilla. Mi compadre Pablo Cuen era su primer regidor. Un servidor, José Trinidad Quintero, su suplente. Con anterioridad se hizo la invitación a todos los amigos para que nos apoyaran. Se llegó la hora de cierre de la casilla a las 5 de la tarde y los escrutadores empezaron el conteo y el resultado final fue de 127 votos para Félix Contreras y 121 votos para Ramón C. Díaz. Sí, que estuvo cerrado. Mucha gente votando. Muy poca votación. Hay datos encontrados en cuanto a la votación por allí, más atrás en nuestro texto, en la reseña que hace don Trini, dice que el censo era como de 900 personas. Puede ser creíble en términos de la votación, que son un poco menos de 250.
Sí, más o menos como Pues, esa gente era 250 del valle y personas. del poblado, ¿no? Se supone, sí, se supone que si era municipio podían votar de todo el municipio, no solamente de la mancha urbana, pero hay datos en el sentido de, lo vamos a ver más adelante, en alguna parte de Marisabel dice que había nada más 300 habitantes, hay datos que hablan de 3.200 habitantes. Yo creo que es más posible esta última cantidad de 3.200. Dice aquí la reseña que votaron muy pocos, porque, y lo creo, hacía un tremendo calor y me imagino que en aquel tiempo mucho más. No, y la gente del valle no podía venir, no había forma de llegar, pues, no había camino, no había transporte. Así De es, modo que votaría nada más la población. así es. Los que pudieron acarrear, ¿no? Se volvieron a contar de nuevo los sufragios con los mismos resultados. 6 votos de diferencia. Continúa diciendo esta reseña de don Trini Quintero. Se firmaron las actas correspondientes y se declara triunfador para complacencia del gobernador al señor Félix Contreras, aumentando su carrera política y su currículum. Y dice don Trini que tuvieron la oportunidad de asistir a la toma de protesta donde se declaró presidente a Félix Contreras. Fue el comisario interino Modesto García quien le tomó la protesta. Esto un 16 de septiembre de 1939 a las 10 de la mañana en las nuevas oficinas, pone aquí entre paréntesis casa, que albergó a la presidencia y sus dependencias en Avenida Obregón y Calle Primera. Ya arriba. ¿Qué había allí, don Beto? No, Enseguida del Cine Maya había una casa. Enseguida del Cine Maya había una casa donde fue la presidencia municipal. allí Sí. es donde dice que, Ajá. que Sí, se... sí, recuerdo esa casa. Ajá. Por muchas causas, motivos y razones reconozco esa casa. Reconoce, Sí, sí, en reconoció. lugar porque ahí vendían root beer. Oh, qué rico. Era un barril grande y ahí vendían. Y ahí veían una de las chamacas muy guapas, 2 de ellas. Muy bien, qué rico el root beer. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, cuando yo era chamaco, parece que fue ayer, pero ya hace tiempo, en el centro de la ciudad, en algún lugar, vendían root beer de barril. Sí. Hoy lo podemos comprar en latas, en botellas, ¿no? Allí en ese negocio había un barril afuera, grande, de madera, como lo que usan los de vino. Y tenía su llavecita y ahí llegaba uno y se lo servía. Esto fue como ruido. Sí, sí, estaba en la pura esquina de la salida de la... Allá en esa casa. En la esquina, en la esquina. ¿Y cómo lo servían en tarros? ¿Con hielito o ya Ahora sí venía que no muy me frío? acuerdo. Sí, no había vasos de plástico, yo creo, en el tiempo. Probablemente lo hayan servido en alguna de cristal. No recuerdo que haya habido vasos de plástico. Así es, qué rico el root beer. Continúo. Sí, Tengo un comentario del maestro Martín Silva, que él es parte de la tertulia también. Él creo que trabaja en el Valle de San Luis. en una escuela. En una escuelita, ¿cómo se llama? En la técnica número 12, en el ejido Ilita. Así es, maestro de inglés y también de danza, creo que danza folclórica. Saludos, maestro. Un comentario. Saludos a la mesa. Dice, ¿podrían comentar del origen de Pozas de Arbizu? Que era un latifundio, un rancho o el apellido de alguien, dice, dueño de la tierra. ¿Y por qué Pozas y no Pozos? Son preguntas que me hacen mis alumnos, dice. Pues queda tarea, maestro. Claro que sí. Gracias, maestro. Pozas, porque allí había, enfrente a ese había unas lagunetas, que nosotros le llamamos lagunetas, pero pueden llamarse pozas. Yo recuerdo que allí enfrente estaba el rancho de un primo mío y
y eran una especie de lagunetas grandes. Yo me acuerdo que había tanto pescado ahí que el primo las cazaba con un 22, les tiraba y sacaban los pescados. Y está frente a las pozas de Arvizo. Lo de las Arvizo no recuerdo por qué, pero pozas, porque ahí había lagunetas, aún todavía residuos del río Colorado. Pozas, pues posiblemente porque quedaban manchas de agua, esa es una poza, y un pozo es algo perforado hacia abajo, ¿no? Que no es el caso. Y las tierras, pues todas las tierras del Valle de San Luis y del Valle de Mexicali y de muchos lugares en la Baja California, en la península de Baja California y en las islas del Golfo de California, pues fueron entregadas a un latifundista, don Guillermo Andrade. Él después las vendió a compañías estadounidenses. No sé si se refiera a ese latifundio, pero en términos de pozas de Arvizo, vamos a trabajarlo más, a tener la información lista para un programa posterior. Así lo hacemos. Así es, maestro Martín Silva. Vamos a tener un programa con ese tema. Igualmente está invitado a venir para acá, ahorita que está de vacaciones, véngase para acá a lo que es el Espacio Cultural Jesús Arguilés Reinado, acá por Campamento, no se va a perder, está mi consultorio, está dentro, una oficina dentro de este local. Saludos a la integrante de Pronatura, Alejandra Calvo Fonseca. Gracias, Ale, por estar conectada. Igualmente estás invitada, están invitados todos y todas a que vengan a este espacio a convivir y tomar un cafecito. Seguiré con la narrativa. Con molestia expresaré que 2 años después el señor Félix Contreras renuncia irrevocablemente a la presidencia municipal de San Luis Río Colorado para lanzarse como candidato a diputado por el distrito de Altar. Así es, maestro. Dice... Un chapulín, le diríamos ahora. Así es. Pues como ahora, muchos. Así, es cierto. Que todavía yo creo que existen. él fue el primero, ¿verdad? Fue el primer chapulín. En San Luis. Con mucho respeto, pero así se les llama a los que van brincando candidaturas, o sea, bien sabemos. Dice, ahora vamos a conocer más sobre el personaje Félix Contreras, que fue nuestro primer presidente municipal, primera contienda y primer político fuerte. ¿Y qué hacía en San Luis Río Colorado en aquellos años? Así es, esta información la tomamos de los libros de María Isabel Verdugo Fimbres, a quien le mandamos saludos. Creo que ya regresó al continente americano, andaba por allá en las Europas, y pues qué bueno que tuvo esa oportunidad de cruzar el mar y viajar, y qué bueno que pudo regresar. Y muchas gracias por esta información que nos brinda en sus libros. Dice que Félix Contreras, primer presidente de San Luis para el periodo 39-42, de hecho lo concluyó un año antes. Nació en Caborca el 20 de noviembre de 1898 y era hijo de José Miguel Contreras Barragán y Dolores Méndez. El 19 de diciembre del 20 se casó con Elisa Zanora Oros en esa ciudad, procreando 6 hijos, de los cuales ninguno sobrevive. Figuró en la política local de Caborca. En 1919 integró la planilla de regidores suplentes del Consejo Municipal, fue segundo con 238 votos en elección del año anterior. También fue inspector de la zona escolar y director de la Escuela Mixta Oficial de Sonoita entre 1923 y 1924. En 1929, en sesión reglamentaria, el honorable ayuntamiento del 27 de mayo propuso como juez menor propietario de San Luis Río Colorado junto a Francisco R. García y José Luzanilla. Agregamos que en Sonoita fueron considerados comisarios de policía Fernando Zelaya y Leonardo B. Burruel y Pedro Munguía L. De 1931
a 1932, fue presidente municipal de Caborca. Hacia 1939 ya estaba establecido en San Luis Río Colorado como comerciante, con varios giros comerciales de abarrotes, ropa, calzado, telas y expendios de cigarros y un abarrotes en el Doctor. También era tesorero de la Junta de Mejoras Materiales. Al momento de ser electo presidente municipal, tuvo que renunciar. Contendió con Ramón C. Díaz en dicho año. Para la crónica política hay que señalar que su periodo oficial era de 1939 a 42, pero pidió licencia por 6 meses. El 6 de marzo de 1941, con carácter renunciable, para atender asuntos particulares. El regidor Rafael Cifuentes lo sustituyó por Ministerio de Ley y en mayo, por motivos de salud, renunció y Francisco López lo reemplazó. Fue diputado del Congreso del Estado y falleció el 10 de mayo de 1945. Está sepultado en el Panteón Yáñez en la ciudad de Hermosillo. Durante su gestión municipal atendió el conflicto de límites con Baja California, también organizó el Fondo Legal, entregó solares a los solicitantes y también inició el proyecto para las oficinas públicas municipales, lo que más tarde, lo que hoy conocemos como Palacio Municipal, tuvo su nacimiento allí, el proyecto por lo menos, ¿no? Se aprobó el bando de policía del municipio y el plan de propios y arbitrios. Creo que así se conocía el presupuesto, así como el presupuesto de egresos, y se crearon las comisiones de Hacienda, Comercio, Instrucción Pública y Caminos. Le correspondería al presidente municipal la comisión de Ganadería, la de Trabajo a Gerardo García y la comisión de Agricultura a Francisco López. Saludos a Como Va Local. Este es un... ¿De Mexicali? Sí, ¿verdad? De Mexicali. Es la licenciada, ¿verdad? Uh-huh. Y a Arnulfo López Linares. Y saludos, Manuel, saludos. Y a tus invitados. Claro que sí. Pues tengo la interrogante, dice nuestra narrativa. ¿Quién era don Ramón C. Díaz? Estamos hablando de los protagonistas de este proceso. Ya hablamos de Félix Contreras, vamos a hablar de don Ramón y luego vamos a hablar de don Pablo. Bueno, entonces, don Ramón C. Díaz, de acuerdo con el profesor Ramón Alberto Vázquez Félix, don Ramón C. Díaz nació un 30 de agosto de 1902 en Cocuasco, municipio de Ximaltitlán, Jalisco, hijo de Tomás Cid y de Alejandra Díaz. No tuvo oportunidad de cursar la escuela primaria, pero el campo le dio su educación mediante el trabajo y el esfuerzo, ya que ayudaba en las labores de la siembra, donde aprendió que el esfuerzo y la dedicación dignifican al hombre. Don Ramón fue, dice, como un hombre de una acrisolada honradez, incansable, siempre buscando mejorar la situación de los campesinos, no solo en salud, sino también en educación y cultura. Falleció un día 13 de mayo de 1994. Sus restos descansan donde siempre trabajó, en su valle querido, en donde la tierra a la que siempre amó ahora le sirve de cobijo. Bien, ahora vamos a ver algunos datos de don Pablo Cuen Angulo. Nació el 29 de junio de 1901 en un pueblito perteneciente al distrito de Guaymas, denominado Cumuripa, Sonora. Sus padres fueron el señor Jesús Cuen Ruiz y la señora Francisca Angulo. En el año de 1915 sale junto a su tío, el señor Antonio Cuen Ruiz, rumbo a Cocorit, pues su pueblo natal era constantemente atacado por apaches. Para 1916, don Pablo Cuen Angulo y su familia se encuentran ya en Imuri, Sonora, donde laboran para su sostenimiento en los cortes de caña, y un año más tarde deciden radicar en Nogales. El 17 de septiembre del mismo año deciden internarse a Estados Unidos
haciéndose contratar en las pizcas de algodón en Tempe, Arizona, y de allí pasaron a la ciudad de Yuma. Terminaba el año de 1918 cuando pisa por primera vez tierras de San Luis Río Colorado. En su obra Datos históricos de San Luis Río Colorado, don Pablo Cuen nos deja una gran herencia de información histórica sobre las primeras autoridades de la localidad, de cómo se abrieron los primeros canales de riego, fundamental para la agricultura, sobre quiénes fueron los primeros pobladores y sobre el desarrollo agrícola de la región. Estos otros datos de importancia que destacan en su obra. Bien, ahora don Pomposo Matus, que dice aquí don Beto que era popular vendiendo sándwich y billetes de lotería, ¿no? En los campos deportivos donde se juntaba más la gente. Así es. Yo aquí lo que tengo dice don Pomposo Matus fue un personaje fundamental en los primeros años de San Luis Río Colorado, destacando como uno de sus primeros comisarios de 1923 a 1924 y posteriormente como síndico municipal. Se le recuerda como un hombre querido por la comunidad, pionero en la lotificación de la ciudad y un símbolo de los inicios del poblado. Su legado histórico se divide en dos etapas clave: sus inicios como comisario, cuando el entonces pequeño poblado dependía de Caborca, fungió como policía y luego como comisario electo de 1923 a 1924, rigiendo a una comunidad que apenas superaba los 300 habitantes. Para 1939, al constituirse formalmente el primer ayuntamiento del naciente municipio libre, rindió protesta como síndico municipal. Desde ese cargo inició la lotificación de la ciudad en la zona del Médano, desde la Avenida Internacional hacia el sur. Ese era don Pomposo Matos. Recordemos, nos regresamos otra vez. Los candidatos fueron Félix Contreras, Ramón Cid Díaz, Pablo Cuen Angulo y Pomposo Matos. Don Pablo renunció a la candidatura para apoyar a don Ramón y pues don Pomposo finalmente no lo dejaron participar y creo que se lo llevó el candidato oficial, se lo llevó como regidor para que desistiera. Sí. Y no dividir el voto. Entonces ya los contendientes fueron dos nada más: Félix Contreras y Ramón Cid Díaz. Pues seguimos. Hablando de don Ramón, Sí. Él fue agricultor del Río de la Grullita. Correcto. Y su familia mantienen sus ranchos. Y él está enterrado en su rancho. Correcto. Ahí está la tumba de él. Por decisión de la familia, ahí quedaron. Es una familia muy bonita, entre licenciados y participaron en la política como su hija, pero han estado activos todavía esa familia, en la política y en la agricultura. Don Ramón llegó primero al ejido Lagunitas. ¿Sí? Y allá, de hecho, tuvo un gran apoyo de parte de mi abuelo, don Pablo, y luego lo reacomodaron. Y dejó un rancho allá él, que lo maneja el hijo mayor, bueno, ya murió también, el hijo mayor de él se quedó con ese rancho allá en ese ejido, y él se vino a radicar al ejido de la Grullita. Muy bien. ¿Más comentarios, Pues doctora? no, son los mismos. Agradecemos los que están conectados, los que no se han ido de esta transmisión. Nuestro primer aniversario de Café con Sabor a Pasado, pues ahora tenemos el tema de los primeros personajes políticos de nuestra localidad. Pues dice lo que quedó registrado en las actas de cabildo. Sabemos que el primer cabildo estuvo integrado por 4 regidores propietarios y 4 suplentes, que según la acta número 1 se reunieron el 16 de septiembre de 1939
En la comisaría de policía estuvieron presentes el último comisario Modesto P. García y el ayuntamiento electo Félix M. Contreras, presidente municipal, Rafael Cifuentes, primer regidor propietario, Francisco López, segundo regidor propietario, y Gabriel García, cuarto regidor propietario, maestro. 3 regidores nada más. Eran 4. Con 3. Faltaba don Pomposo. No lo invitaron, lo siguieron haciendo menos. Como se pueden dar cuenta, el tercer regidor, don Pomposo Matus, no estuvo presente. Salud. Tomó protesta hasta como en la tercera reunión de Cabildo celebrada el 28 de septiembre. Cuarto regidor. Así es. Don Pomposo quiso ser candidato a la presidencia y no se lo permitieron y pretendían que no tomara protesta como regidor. Pomposo era hermano de Eligio Matus, quien al parecer fue quien disparó sobre el comisario, el último comisario. Otro personaje es Miguel Corrales. Fue primer regidor suplente. Francisco Ortiz fue segundo y Guillermo García fue tercero. Manuel Salgado fue como ellos asistieron para tomar protesta. Sabemos que las elecciones se habían celebrado el domingo 30 de julio de 1939 y la administración debía fungir hasta el 16 de septiembre de 1942. Ahora vamos a ver algunos de los temas que abordaron. Ya sabemos que fueron estos 4 regidores los que quedaron acompañando al presidente municipal Félix Contreras. Hay que revisar cuidadosamente las actas para ver qué hicieron, para ver si hicieron algo, porque como los de ahora no se sabe gran cosa de lo que hacen los regidores. Espero que ¿No cobran? pero sí, son buenos para cobrar, exactamente. Los primeros fueron algunos temas que se trataron en Cabildo del primer ayuntamiento. En el acta número 5, que está en un libro de actas, es un libro de actas donde están todas las actas. Se aprueba propuesta de presupuesto de egresos y se remite al Congreso. El regidor Francisco López manifiesta que se han presentado robos de animales y cita el caso de un caballo que le robaron a don Benito Martínez en el ejido Independencia. El acta número 6 del 19 de octubre del 39, el secretario del gobierno del estado envió un mensaje comunicando el envío del profesor Domingo Soto a la escuela de este lugar. El presidente municipal informa que José M. Lemus desea instalar una despepitadora de algodón. El regidor Gabriel García expuso que en el ejido Independencia se vende mucho licor clandestinamente. Se aprueba que se vigile y se corrija. El acta número 7 del 26 de octubre de 1939, el presidente municipal plantea la conveniencia de que el ayuntamiento tome el negocio de la explotación del agua. Se acuerda discutirlo a fondo en la siguiente sesión. El acta número 8 del 2 de noviembre de 1939. Se reunieron, pero no hubo asuntos y por lo tanto tampoco acuerdos. En el acta número 9 del 9 de noviembre de 1939, Pomposo Matus pidió autorización para dar posesión a solicitantes de lotes. Se acuerda que los peticionarios lo hagan por escrito directo al presidente municipal. Se menciona que se recibieron los planos del fondo legal. Y luego el acta número 10 del 16 de noviembre de 1939, ya van 2 meses de administración. El regidor Francisco López expone que debido a la distancia y el mucho trabajo no puede asistir a las sesiones y pide que lo cubra su suplente, el C. Francisco M. Ortiz. Se aprueba. Francisco López venía del Valle y en una de esas hasta del Golfo. Por eso... No me consta mucho. Sí. Francisco Ortiz, yo pienso que era el papá de un gran amigo mío. Él era comandante de la policía en ese tiempo.
Ujú. Y yo me acuerdo que se llamaba Francisco Ortiz, vivía por Obregón y tercera, cuarta, por ahí vivía el señor. Ajá. Yo pienso que era el papá de este muchacho llamado Francisco Ortiz, y yo Ok. traté mucho, señor ya mayor, con mucho carácter, pues era comandante de policía. Y el otro señor que hablas allí es el de las grúas aquí en San Luis, ¿no? Ujú. El encargado del depósito de Esos autos. son Yomans, ¿no? No, el otro que mencionas Sí. ahí. Francisco López. No. Francisco M. Ortiz. Ese que digo que es papá de Ajá. mi amigo. El que mencionaste junto a él, ¿cómo es el encargado de las grúas del depósito de autos. Ujú. Un señor que estaba un poco mal de la pierna y se movía despacio. Ujú. Pero estoy seguro que son ellos, aunque no me consta, ¿verdad? Ok. Nos brincamos al acta número 14 del 28 de diciembre de 1939. El delegado de policía de Rillito comunica nombramientos en los campos de Las, y allí en el acta estaba medio ilegible. Yo no pude entender qué decía, pero se supone que se trataba de un lugar al que autoridades de Baja California nombraron pues autoridad. Se giran instrucciones, se propone una manifestación de protesta escrita ante el gobernador por considerar inválida su jurisdicción territorial por la designación de autoridades de parte de Baja California en la margen izquierda del río Colorado. Había un conflicto de tierras entre Baja California y Sonora, porque siempre la división territorial de ambos estados está por el río, en la mitad del río, pero resulta que el río cambia de rumbo, y entonces aquí las autoridades de Baja California pretendían apropiarse de el ejido Independencia, del ejido Lagunitas y de otros ejidos más, y entonces lo que hacían era nombrar delegados, ¿no? Acta número 55 del 21 de noviembre de 1940. Dice, el presidente municipal Félix M. Contreras informa sobre su reciente viaje a la capital del estado para participar en la Convención de Presidentes Municipales. Gestionó y obtuvo del gobernador del estado la suma de 500 pesos para reparaciones de la escuela de la localidad. Gestionó y obtuvo el apoyo para elevar la escuela a la categoría de superior, pasando esta de la federación al estado, con fecha del 1 de enero de 1941, consignándose un aumento de 50 pesos a cada uno de los sueldos de los maestros ayudantes, teniendo el municipio la obligación de un sobresueldo de 100 pesos mensuales para el director que se nombra en su oportunidad. El maestro federal actualmente asignado a esta escuela pasará al ejido Islita. 3. De acuerdo con el propio Ejecutivo, se gestionó y obtuvo el Banco Ejidal de México el acuerdo para la compra de 60 toneladas de trigo para semilla que se prestará a los ejidatarios. 4. Se gestionó y se obtuvo la Dirección de Educación Federal el nombramiento de profesores de los ejidos Monumentos, Grullita y Lagunitas. Y 5, el asunto de límites entre Sonora y Baja California y las obras de irrigación propuestas, así como otros diversos asuntos que ameritan estudio, quedan sujetos a tramitación para el entrante diciembre. Así es, en el acta 65 del 13 de febrero del 41, todavía en la administración de Félix Contreras, el presidente municipal informa a su cabildo los acuerdos que tuvo con el gobernador del estado durante la visita del primero a la capital. 1, que la escuela de este lugar pasa a pertenecer al estado de Sonora y se eleva a la categoría de primaria superior con un director y 3 ayudantes, nombrándose director de la misma al profesor Eduardo Lagarda. Percibirá un sobresueldo de 100 pesos mensuales que se formaría con cotizaciones de vecinos y del municipio, teniendo un sueldo fijo del estado de 200 pesos. 2, se acordó nombrar una comisión formada por el licenciado Luis Encinas
Procurador General de Justicia del Estado, y Rafael Sandoval, visitador de Hacienda, quienes me acompañarán a este lugar para hacer un estudio general de la región, el cual ya se hizo, habiéndose regresado la comisión ayer con su informe correspondiente que presentará al gobernador a fin de que éste tome luego sus acuerdos y los ponga en práctica en su reciente viaje a esta región. 3. El ayuntamiento protesta enérgicamente contra cualquier acto de violación de su integridad y soberanía del Estado de Sonora por parte de autoridades del territorio de Baja California y faculta cumplidamente al presidente municipal para oponer lo que sea necesario a tales actos, suplicando al gobernador apoye y sostenga esta resolución. Estaba buena la grilla con el Estado de Baja California. ¿De qué escuela hablan ahí? ¿De la Abelardo o la Portemo? Posiblemente estén hablando de la de Héroes de Nacosari, que se supone que fue antes. Ajá. Pero bueno, ya están hablando ahí del municipio. Ajá. Yo pienso que ya estaba el Abelardo ahí. Sí, fue un poco más tarde la Abelardo. Seguimos. Acta 68. Sí. ¿Sí? Del 6 de marzo de 1941. El presidente municipal exhibió ante el ayuntamiento el plano de la zona urbana de esta población, levantado por el ingeniero Agustín Cortés, y que consta de 64 manzanas debidamente numeradas. Acta 84, del 10 de julio de 1941. Bajo la presidencia de Francisco López, con asistencia del ciudadano José M. Acosta, presidente del Comité Municipal del PRM, del ciudadano Carlos A. Encinas, candidato a la presidencia municipal, la Asamblea procedió al escrutinio de los votos emitidos durante la elección verificada el domingo 6 del actual, habiendo salido electos con una mayoría de 837 votos, el ciudadano Carlos A. Encinas, candidato a la presidencia municipal, para regidores propietarios en su orden, Héctor Peñuñuri, Francisco Ontiveros, José F. Muñoz y Ramón Martínez. Para regidor suplente, también en su orden, Pedro Jiménez, Juan Ames, Arturo S. Peralta y Juan Carvajal. Muy chistosito, ¿verdad? Ellos mismos, que estaba haciendo ahí el candidato calificando la elección, ¿verdad? Estaba el presidente del comité, del partido, de los candidatos. Ya estaban organizándose muy bien el PRI. En ese tiempo todavía era PRM. No, PNR. Partido de la Revolución Mexicana. Sí, PRM, sí, exactamente. Bien, en el acta 92 del 11 de septiembre, Félix Contreras, titular de la presidencia municipal, manifestó que en virtud de ser diputado electo por el primer distrito del estado, se separa con esta fecha definitivamente del puesto de presidente municipal, haciendo de entrega de él por Ministerio de Ley a Rafael Cifuentes, primer regidor del ayuntamiento. Acuerdo, se acepta la separación definitiva de Félix Contreras, tomándose en consideración las razones que expone. Es presidente municipal por el tiempo que falta para terminar el presente periodo constitucional. Rafael Cifuentes. Acto continuo, Félix Contreras dio lectura al informe de su gestión administrativa, haciendo entrega de dicho documento al secretario, siendo este aprobado. San Luis iba creciendo en todos los aspectos y se habían proyectado otras manzanas con sus respectivos lotes. Por ese tiempo se solicitaba al ejido San Luis una manzana para establecer una radiodifusora de parte de La Voz de Mexicali. 3 años después, en 1951, inició la radiodifusora XECB de Carlos Blando y se identificaba como La Voz del Desierto, transmitiendo desde San Luis Río Colorado, Sonora. Ahora, pues, esto está plasmado gracias a la licenciada María Isabel Verdugo Fimers en el libro Rinconcito de Sonora. Así es, lo que viene es un poco, está hablando aquí María Isabel de cómo era San Luis en aquel tiempo, a partir de 1900,
39. Dice, hay que destacar que el 14 de junio del 39, cuando San Luis tenía escasos 300 habitantes, ahí es donde digo que hay diferencia de datos. Yo entiendo que deben ser alrededor de 3,200 por datos que se dan en otra parte. Del poblado y no del valle, ¿verdad? El valle había muchos habitantes. Correcto. ¿Cómo andamos con el tiempo, doctora? Pues son las 11:07. Ya nos pasamos. Una anécdota Pues hoy estamos en primer aniversario, podemos pasarlo. XCB, Sí, las platico. claro. Sí. La radiodifusora XCB, sí, efectivamente nació en 51, 52, ya tenía el boom. Recuerdo que estaba donde está el Palillos, ahorita actualmente. Ajá. Era un arenero para llegar ahí. Tengo fotografías de esa fecha. Para darse a conocer la radiodifusora XCB, lanzó un concurso de aficionados en 1952, al principio, y donde se invitaba a cualquier cantante, músico, cualquiera que participara. Hubo eliminatorias en el Cine Royal, cada domingo había eliminatorias, se pusieron muchos, se realizaron muchos músicos y cantantes, y fue eliminatorias, hasta que llegaron al final. En el final fue en el Salón Internacional, que estaba frente a la aduana, el salón que era el más antiguo de San Luis. Ahí fue la final. Ahí ganó Ana Esperanza Espinosa el primer lugar y se acreditaba un bono en efectivo, creo que 200 pesos, algo así, y además un contrato para cantar 2 veces a la semana con 10 pesos cada canción. Yo tengo esta fotografía también. Y la postre fue mi esposa, esa niña. Ella tenía en ese tiempo 8, 9 años. Creo que usted ya le enseñó la fotografía. Sí, correcto. Y ganó el concurso. Y como premio le dieron un premio en efectivo y 10 pesos por cada canción que cantara. En 1952. Tengo las fotos y tengo el contrato original que hizo el señor Blanco para que cantara esa niña. Fíjate, 52. Y la XCB estaba donde se estuvo, ya la quitaron. Donde está el Palillos, ahí estaba la antena y las oficinas. Una anécdota del 52. Y como digo, ella fue mi esposa. Al final nos casamos en 67. Tenía a pensar. Y bueno, yo la foto la agarré porque ella me la proporcionó. El contrato porque me la proporcionó, no ella, más bien en aquel tiempo la suegra. Y tengo esos documentos. Si ustedes ya los traigo, también son históricos. Claro que sí. Son del 52. De hecho, una vez sí nos permitió ver la foto, pero está bien para hablar. Es parte de la historia. Inclusive vive ella, ¿eh? Muy bien. No sé si va a venir. Pues vamos a ir, doctora, ya hasta las actividades en la página 22. Queda a continuación entonces, porque nos quedan muchas hojas. Sí. Ahorita ya partimos el pastel, maestro. Estás desesperado, ¿verdad? Sí, estoy desesperado por probar ese pastelito. ¿Pues lo partimos de una vez? Pues adelante. Si quiere decir las... Mientras yo les voy platicando de las actividades culturales. El próximo viernes 24 de julio a las 9 de la mañana en el restaurante El Jardín de la 32 de Avenida Carranza y 32 se realizará la 12ª reunión de organización de las actividades y agenda del 19º Encuentro Internacional Poetas Migrantes. Déjenme decirle que vamos muy bien con el registro para participar. Ya tenemos alrededor de 24, de 25 participantes locales. Está creciendo el número de registrados del estado de Sonora. Se han registrado de Caborca, de Hermosillo, de Obregón, de Guatabampo. También tenemos registros de Sinaloa, del Estado de México, de Baja California, de Michoacán, de la Ciudad de México, de Jalisco también. Así que vamos muy bien.
El viernes 24 de junio a las 5 de la tarde, desde el Espacio Cultural Jesús Arguiler Reinado, se realizará el evento virtual La Tertulia número 650, análisis del libro El horror de Dunwich y más relatos de Lovecraft, H.P. Lovecraft, colección Grandes de la Literatura. Como en los casos anteriores, la transmisión será en vivo por el perfil de Poetas Migrantes. Y el próximo miércoles 29 de julio, todavía no tenemos un tema seleccionado para nuestro café con sabor a pasado número 53, pero si les parece, lo dejamos para hacer un resumen de los temas que hemos visto en el transcurso de todo el año, a menos que alguien se anime a venir a exponer un tema, algún tema. En las efemérides históricas, el 26 de junio del 2018, la Comisión de Gobernación de Cabildo dictaminó la aprobación de la creación del Archivo Histórico. El 18 de julio de ese mismo año, en reunión de Cabildo número 65, se aprueba por unanimidad la propuesta de crear el Archivo Histórico. Se trata del acuerdo número 746. El 10 de septiembre del mismo año se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, por lo que desde ese momento se convierte en mandato. Y viene la parte triste de la efeméride. La tragedia del bar Beer House ocurrió la madrugada del 22 de julio, un día como hoy, del 2023, nos amanecimos con esa triste noticia. Se trató de un incendio provocado de manera intencional que dejó un saldo total de 13 personas fallecidas y múltiples lesionados. Un hombre identificado como José Luis fue expulsado del bar por personal de seguridad tras acosar y molestar a varias mujeres dentro del establecimiento. Furioso por la expulsión, el sujeto regresa minutos después con combustible, gasolina, lo roció directamente sobre la puerta principal del bar y le prendió fuego. El fuego bloqueó de inmediato el acceso principal debido a la velocidad de la propagación. El humo denso y las deficiencias de evacuación, decenas de personas quedaron atrapadas. 11 personas murieron directamente en el lugar debido a quemaduras y asfixia por intoxicación, mientras que 2 más fallecieron en los días posteriores en hospitales debido a la gravedad de sus heridas. Entre los fallecidos se encontraban 2 integrantes de la popular banda de música Mitosis, que eran los que tocaban allí, Roberto Martínez, Adrián, bueno, eran 3, al parecer. Adrián Becerra y Aarón Hernández, quienes se encontraban tocando esa misma noche. Terrible, de esas cosas que no deben volver a suceder. La puerta de emergencia tenía soldadura o algo así. No había por dónde salir. Un familiar nuestro también falleció allí junto con su hijo. 2 familiares, bueno. 2 familiares en este caso, sí. Un maestro de música del colegio Quino. Que era integrante de este grupo. Y todos los integrantes del grupo Mitosis, lamentablemente todos, la esposa, el vocalista, todos los integrantes, lamentablemente este asesino, pues no confeso porque se lo llevaron de aquí, huyó, lo agarraron, pero se lo llevaron lejos de aquí, estaba protegido, como protegido. Pero lamentablemente ese homicidio, todavía multihomicidio se puede decir, no se aclaró totalmente en San Luis, lo tuvieron que sentenciar en otro estado, lamentablemente, y no se supo. De este caso no se supo, no supimos qué fue lo que pasó. ¿Te lo comiste todo? Pues aquí
Te lo comiste todo. Así es una efeméride triste, pero pues hoy estamos de manteles largos con nuestro primer aniversario de Café con Sabor a Pasado. Y pues, pastelito aquí hay, si se quieren venir a acompañarnos. Si alguien quiere venir al pastelito. Aquí está, es de cajeta, con vainilla. Y pues, gracias por estar con nosotros. Mi papá ya se lo acabó todo. Estaba bueno. Entonces, Quiere más, yo creo. Entonces, cerramos esta transmisión. Si quieren despedirse. Nos vemos en la próxima edición de Café con Sabor a Pasado. Que tengan todos un buen día.